Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Saludo como todos los miércoles a Marilena Vega. ¿Cómo Darío, estás? muy buenas noches, qué gusto saludarte bien. Gracias, igualmente. Rogelio Varela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Darío, Marilena? Buenas noches. Buenas noches. Quédese con nosotros, hoy vamos a platicar de la industria vitivinícola. Especialistas consultados por Bank of America prevén que el Banco de México llevará la tasa de interés de referencia a un rango de entre 9.50 y 9.75% al cierre de este año. Con respecto al desempeño económico, los analistas esperan un crecimiento del PIB de 1% en 2022. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la sequía en el norte de México tendrá un impacto negativo en la actividad económica y en la inflación. El IMEF señaló que la falta de agua puede provocar una menor cantidad de producción agrícola, impulsado por el alza de los precios de los productos básicos. Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior presentaron el esquema de financiamiento para potenciar la inversión en México, a través del cual se ofrecerán créditos a las compañías interesadas en invertir y detonar proyectos productivos en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para los expertos, la industria del vino en México comienza a verse como un modelo exitoso a nivel global. Vea lo que le preparamos. México ocupa el lugar 45 a nivel mundial como productor de vino, con una capacidad de 2.144.725 cajas. En el 2018 se registraban en el país 6.474 hectáreas de viñedos para la producción de vinos, siendo Baja California, Coahuila, Querétaro y Guanajuato los que producían el 72% de la producción nacional. De acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, la participación del mercado nacional de vino ha crecido en los últimos 4 años, satisfaciendo el 30% de la demanda interna, pero aún hay un 70% que consume vinos importados. El sector del vino nacional busca consolidar la calidad y diversificación de la exportación de uva de mesa, para lo cual se han trazado líneas de acción para incrementar su producción, entre las que destaca la creación de la Ley de Fomento Vitivinícola. Al ser una industria relativamente joven en México, le permite ensayar con la composición de uva y calidad de vino, lo que le ha llevado a obtener ya 1.500 medallas en concursos internacionales. La industria vitivinícola en México sigue avanzando, apoyando al campo. Sin embargo, todavía los retos son grandes. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Martín Skelton. Él es integrante del Consejo Mexicano Vitivinícola. Muy buenas noches, qué gusto saludarte, Martín. Buenas noches, muchas gracias, Marilena. ¿Qué pasa con la industria vitivinícola en México? ¿Cómo lo estás visualizando después de esta pandemia? Pues yo creo que no solo sobrevive, pero prospera el negocio de vino, va bien en México. Estamos hablando de una industria equivalente a qué tanto, qué porcentaje, cuál es el consumo per cápita, los volúmenes. Bueno, el vino, el consumo en México se ha duplicado en 10 años. Los mexicanos están bebiendo cada vez más vino. La industria intenta llegar, ¿no?, con la plantación de nuevos viñedos, con la producción. Quiero decir, en México se bebe 1,2 litros por persona, ¿no? Se duplica en 10 años el consumo total de México son unos 15 millones de cajas. Y yo creo que lo interesante de ese dato es que un poco más que la mitad es vino mexicano. Yo creo que es un orgullo, ¿no?, para ustedes que se bebe mucho vino mexicano. ¿A qué se debe, Martín, que en los últimos años, y dinos por favor, a partir de qué momento el vino mexicano ha empezado a despuntar en el gusto de los consumidores internacionales? Porque hoy día es reconocido el vino mexicano como un producto muy competitivo. Yo creo que lo que ha hecho muy bien la industria es como su modelo de negocio. Cuando abre una bodega, abre con visitas, ¿no? Abre con lo que llaman enoturismo. Mucha gente ha tenido esa experiencia de visitar una bodega, de conocer el campo, los trabajos, de cómo se hace el vino. Los mexicanos que viajan a Europa pues ven el consumo de vino como una cosa muy saludable en la dieta, ¿no? Y yo creo que poco a poco la gente entiende que el vino, seguramente esta noche hay mucha gente con una copa de vino delante, ¿no?, en la mesa, y eso va muy bien con los alimentos.
Entonces, sí, ha sido un proceso largo, pero yo veo que mucha gente tiene ese interés en el tema de vino. Martín, ¿y qué potencial hay para ampliar la producción de vino en nuestro país? Temas como pues, la técnica, el agua, ¿qué es lo que está pesando en ese tema? Pues yo puedo decir que todo es positivo. El CMV, estamos ayudando a todas las pequeñas y medianas empresas a crecer, ¿no? Hay nuevas universidades con facultades de vino, como CETIS en Ensenada, que estamos apoyando nosotros. Y vamos a abrir una escuela de vinos con la escuela británica que se llama WSET, una escuela muy famosa en todo el mundo, que imparte clases sobre vinos y licores. Y nosotros ya somos un Approved Program Provider, es decir, que nos permite dar clases, ¿no?, del WSET. Entonces yo creo que sí, la formación, la capacitación es muy importante. El tema de un vino es que no es tan fácil o rápido hacer como un spirit o una cerveza, ¿no? Que se planta un viñedo, hay que esperar 3 años que da fruta, el proceso es más largo. Y yo creo que el tema clave en todo ese proceso es que se planta más viñedo, ¿no? El payback es positivo, ¿no? Con el investment, con la inversión en viñedos, el payback es positivo, pero hay que tener mucha paciencia. Martín, hablábamos antes de entrar a esta charla, nos platicabas de los diálogos que tienen con las autoridades para mejorar el tema del agua, que ha sido uno de los grandes problemas en toda la región de Baja California. ¿Cómo está eso? Platícanoslo. Sí, bueno, primero, se habla mucho de oportunidades y temas, ¿no? Puedo compartir que todas las zonas de vino en el mundo tienen problemas, ¿no? Ahora mismo granizos en Francia, ¿no? O en Chile falta de agua en muchas zonas. Y tenemos un poco lo mismo en el Valle de Guadalupe, ¿no? Que falta agua. Y entonces estamos hablando con las autoridades del Estado un poco de si es posible traer agua tratada de Tijuana. Y yo creo que es un gran proyecto, es súper interesante para el tema de viticultura y también para el tema del turismo, ¿no? Porque yo creo que toda esa zona de Ensenada, Valle de Guadalupe, trae muchos turistas de los Estados Unidos y de otros países, ¿no? Porque es una zona preciosa. No sé si lo conocéis. Sí. ¿Conocéis la zona de Guadalupe? Preciosa, ¿verdad? Y bueno, la verdad que es interesante y ese proyecto yo creo que es fundamental, ¿no? Para el futuro de viticultura en toda esa zona. Además de la zona del Valle de Guadalupe, el estado de Baja California, ¿dónde más hay potencial para desarrollar una industria robusta vitivinícola en México? Una industria robusta es una industria diversificada, ¿verdad? Entre los estilos de vinos, hay clientes que les gustan los tintos con más cuerpo, los blancos con más acidez, los Sauvignon Blanc, los Chardonnay. Para eso México tiene muchas ventajas, ¿no? Porque tiene muchos suelos diferentes, tiene climas distintos, alturas. La altura es muy importante en el tema de vino porque hay más diferencia entre la temperatura de la noche y del día, ¿no? Todos estos temas te llevan a una complejidad, ¿no? Y eso es lo bueno para México. Se puede hacer muy buenos vinos blancos en Querétaro, por ejemplo, donde hace más frío, donde el clima se presta a este tipo de vinos, Sauvignon Blanc muy frescos, ¿no? Al estilo de Nueva Zelanda. O el Valle de Guadalupe da lugar a Chardonnay y Chenin Blancs y Viogniers muy ricos, ¿no? Entonces, México tiene esa enorme ventaja, ¿no? Solo tiene que seguir haciendo el buen trabajo que está haciendo con los apoyos del Estado, con las buenas iniciativas, con gente dispuesta a invertir en la industria. Pero la industria es, como digo, un modelo de éxito en el mundo de vino, no solo en México, perdona, en el mundo de vino. Lo que se ha hecho aquí en México es un modelo para seguir. ¿Pero sería únicamente el Valle de Guadalupe y Querétaro las zonas de mayor desarrollo? No, hay muchas zonas. Yo creo que hay uva ya plantada, viña plantada en 16 estados en México. En Aguascalientes, en Guanajuato, en Chihuahua, en Coahuila, incluso en Jalisco, hay zonas ya plantadas con viñedos para hacer uva, pero para hacer vino, ¿no? Y eso es muy interesante. Cuanto más estados tienen producción de vino, más diferencia, más robusto será la industria.
Ya. Martín, ¿qué tendría que hacer, aun cuando México puede ser un modelo en el tema vitivinícola? ¿Qué se podría todavía aplicar para que verdaderamente podamos tener niveles como España, como Chile, como Argentina, y donde se apoye un poco más al campo? Sí, bueno, donde se apoya al campo. Yo creo que México, como digo, yo siento muy positivo, muy optimista por todo lo que he visto en los 10 meses que llevo aquí. Por ejemplo, México va a recibir la conferencia del OIV, la Organización Internacional de Vino, en noviembre en Ensenada, que es un paso gigante, ¿no? Porque vienen miles de expertos científicos a México para compartir sus experiencias, su sabiduría con la industria mexicana. Para mí es un aspecto que hay que decir que es un orgullo. Son 500 años haciendo vino en México, ¿no? Y México recibir esa conferencia es algo increíble. En México, lo más importante para cualquier industria, si estamos de acuerdo, es que sea rentable, ¿no? Que es un negocio, ¿no? Y yo creo que México lo ha hecho mejor que en cualquier otro país. Mucha gente me dice, oye, que me encantaría que la industria de México fuera como Chile, o fuera como Sudáfrica o España. Pero hay muchas empresas en estos países que no ganan dinero porque hay sobreproducción o que por muchos motivos. En México, cuando uno tiene la idea de tener una bodega, a mí me encantaría tener mi bodega, todavía no lo tengo. El modelo aquí es muy interesante porque empieza con el tema del enoturismo. ¿Cómo vamos a traer a gente a nuestra bodega? Vamos a tener bodas, vamos a tener restaurante, ¿cómo vamos a traer las visitas? ¿Cómo vamos a comunicar con el público? Que yo creo que ese aspecto es muy positivo porque eso fomenta el consumo, el interés en el vino. También hace marca, ¿no? Hace marca de esa bodega. Y eso es una parte importante en el negocio, porque vendiendo una botella ahí, pues se gana full margin, ¿no? Se gana el margen entero. También la experiencia forma parte de eso. Y yo lo veo eso increíble. Si hubiera una olimpiada en cuanto al modelo de negocio de vino, lo ganaría México, por encima de cualquier otro país. Yo creo que aquí se han hecho muy bien las cosas. Pues muchísimas gracias, Martín Skelton. Muchas gracias por esta charla, por esta explicación. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Muchas gracias y buenas noches. Encantado, muchas gracias, Martín. Muy amable, gracias. Pues qué bueno es escuchar por parte de un experto que México y sobre todo sus empresarios han hecho muy bien las cosas a tal grado de que la industria vitivinícola mexicana pues tiene un gran potencial. Sí, y además niveles de rentabilidad que pues permiten pensar que pues se va a seguir expandiendo este negocio, ¿verdad? No solamente por la parte demográfica que nos ayuda, sino también por la disponibilidad del producto, ¿verdad? Claro, se ve que puede duplicarse incluso este sector, por supuesto el campo, el trabajo que da la mano de obra, exportaciones, ojalá que se voltee a ver con mayor seriedad dentro del Congreso. Si bien es cierto, somos un modelo, todavía tenemos cosas por qué avanzar y por qué desarrollar. Así es, sobre todo por el impacto regional y social que puede acarrear esta industria vitivinícola mexicana. Muchísimas gracias. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Marilena Vega. Darío, gracias. Darío Varela, un gusto estar Marilena, con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles a las 11:45 de la noche. Índice Económico por ADN 40.